Bien, ahora vamos a ver la primera distribución que se va a aplicar a variables aleatorias continuas, que son en este caso es la distribución uniforme. Esta distribución uniforme recibe también el nombre de distribución rectangular. Y esto hace alusión a cómo se ve la gráfica de la densidad de probabilidad de cada uno de estos experimentos o de los datos que se comportan como esta distribución. Esta distribución corresponde a variables aleatorias continuas cuyos valores tienen igual valor de probabilidad en un intervalo especificado para la variable. Entonces, esa es su característica, ¿sí? Cuando yo estoy hablando del área bajo la curva, el intervalo que yo estoy calculando siempre va a ser, el valor de la probabilidad va a ser idéntico para cualquier punto en ese intervalo. Y la función de distribución, en este caso que vamos a estar nosotros manejando, es esta. F de x, nótese que es F minúscula, es igual a 1 entre B menos A, donde B y A marcan tanto los intervalos, A sería el intervalo inferior y B sería el intervalo superior. Esto se aplica cuando estoy en este. X está en el intervalo AB, ¿de acuerdo? Es decir, la variable toma un valor mayor a A, pero menor a B. Si yo graficara en cualquier experimento que se comporte con esta distribución uniforme, si yo graficara todos los valores de la variable aleatoria en el eje de las X y contra los valores de la probabilidad o de la función de probabilidad, la distribución de probabilidad, yo obtendría, la función de probabilidad está aquí, yo obtendría una gráfica de este tipo. Por eso es que se llama rectangular. Y entonces el valor de la probabilidad en este intervalo es el mismo en toda esta área que está sombreada. Y la función de distribución para esta variable aleatoria, para esta distribución de variables aleatorias continuas, va a ser la siguiente. Esta es la que nos va a permitir realmente calcular las probabilidades. La anterior solamente nos define la altura de la gráfica. La función de distribución para esta es la siguiente. Ahora es F mayúscula, la función de X es igual a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre A y B. Es igual, obviamente como hablamos de continuas, se asocia a una integral, ¿de acuerdo? Entonces es la integral en el intervalo AX de la función de probabilidad y esto nos da la siguiente, X menos A entre B menos A. Entonces, la fórmula para que yo pueda calcular esta probabilidad es igual a X menos A entre B menos A. Esta que les estoy encerrando en rojo es la fórmula que vamos a estar utilizando. ¿Qué significa esto? Bueno, arriba, es decir, el numerador de esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta nos va a indicar el intervalo que yo quiero calcular. Y el denominador, que sería esta parte, nos va a indicar el intervalo total. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Solo que les quede claro esa parte. Y X menos A es superior menos el inferior. Y lo mismo es para el intervalo total, superior menos inferior, para que no nos den valores negativos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría esta fórmula. Dice, se sabe que la variable aleatoria X está uniformemente distribuida. Eso quiere decir que se comporta como una distribución uniforme o rectangular. Y está distribuida entre 10 y 20. Inciso A,
trace la gráfica de función de densidad de probabilidad, inciso B, determine la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 15, ¿de acuerdo? Entonces, de este lado vamos a ver la resolución. Entonces, el primero decía que nosotros teníamos, dice el inciso A, trace la gráfica de función de densidad de probabilidad. Para eso necesitamos calcular f de x minúscula con la fórmula 1 entre b menos a. B menos a es el intervalo, decía que estaba distribuido entre 10 y 20. Entonces es 1 entre 20 menos 10 me da 1/10. Esa es la altura de la gráfica. Y sé que los valores de la variable aleatoria están entre 10 y 20. Por lo tanto, nuestra gráfica queda de esta manera. Y la segunda me dice, calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 15 o menor a 15. Entonces, si yo tengo este intervalo, realmente aquí tengo el 15, entonces realmente el área que quiero calcular es esta, la que está sombreada. Eso se calcularía desde menos infinito a 15, es decir, yo quiero calcular el intervalo de 10 a 15. Entonces, el intervalo que quiero calcular es x menos a, entonces es 15 menos 10. Nótese, aquí x valdría 15 y a valdría 10, y esto es entre b menos a, que sería 20 menos 10. Eso me da 5 décimos o 0.5. Esta área vale 0.5. La probabilidad es de 0.5 o del 50%. Luego vemos otro ejemplo para ese mismo intervalo. Recordando, sigo teniendo el intervalo de 10 a 20. Si yo les pusiera que calcularan la probabilidad de que x tome un valor entre 12 y 18. Todo sigue siendo lo mismo, pero ahora voy a cambiar. Ya no me va a decir ahora 15, sino ahora voy a tener un intervalo intermedio, 12 y 18. Entonces mi intervalo total sigue siendo 10 y 20 y el que quiero calcular es 12 y 18. Entonces quedaría de la siguiente manera. X menos A sería 18 menos 2, es decir, A es el intervalo inferior, que es el que quiero calcular, es 12, y X es el intervalo superior, es el que quiero calcular, 18. Y eso entre el intervalo total, que sigue siendo 10 y 20. Hago esta operación y me daría de 0.6. Así de sencillo. Y ahora finalmente tenemos otro concepto, el concepto de la esperanza. Y la esperanza no es más que el valor esperado, pero no solo el valor esperado, sino el valor medio esperado, que se simboliza así con la letra E mayúscula X, y su fórmula es A más B entre 2, es decir, intervalo inferior más intervalo superior entre 2, pues es la mitad. En este caso es 10 más 2 más 20, 30, entre 2 me da 15. Ese sería el valor medio esperado. Ahora vamos a ver un ejercicio más aplicado. Dice, en un negocio de hamburguesas se despacha el refresco en vasos. La cantidad, es decir, la cantidad de refresco, es una variable aleatoria continua, es decir, esa cantidad se está comportando como una variable aleatoria continua, con una distribución uniforme. Además, obedece a esta distribución que estamos viendo. Y esta distribución uniforme está entre 130 y 160 mililitros, es decir, no baja de 130 o no se despachan menos de 130 ni más de 160 mililitros. Y nos dice aquí, calcule, el inciso A, la probabilidad de obtener un vaso que contenga a lo más, es decir, como máximo, 140 mililitros. Vamos a resolver este ejercicio.
Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra función de densidad de probabilidad de f de x minúscula, que es 1 entre b menos a, es decir, mi intervalo total. 160 menos 130, que es el intervalo total, me da un treintavo y entonces esa es la altura de mi gráfica, 0.03. Y aquí en la gráfica pongo 130 a 160 y lo subo todo a 0.03. Y recordando que el problema me dice que no tenga más de 140 mililitros, por lo tanto, me está pidiendo calcular el intervalo de 130 a 140. Eso se plantea de esta manera. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 140. Entonces, el intervalo que quiero calcular, superior menos el inferior, entre el total, y eso me da 0.33. La probabilidad es de 0.33 o 33%. Y el inciso B del ejercicio me dice cuántos mililitros contienen en promedio los vasos. ¿De acuerdo? Eso es la esperanza. Y entonces tendría que poner A más B, es decir, 130 más 160 entre 2. Entonces, el promedio que yo puedo esperar en mililitros es 145 mililitros. Espero que no tengan ninguna duda, hagan sus apuntes de esta distribución y traten de resolver los ejercicios que les estoy colocando aquí. Voy a subir más para que repasen. Si tienen dudas, escríbanme y yo les puedo contestar sus dudas, ya sea escrito o con un video también.